Hola, bienvenidos a otro episodio de Relatos de Terror. Hoy les traemos nuevas historias. Esperemos les gusten. Historia 1. Esta es la historia de Roberto. Él cuenta que acaba de terminar la carrera de enfermería y entró a un hospital del gobierno en su ciudad a hacer sus prácticas. Llevaba apenas meses ahí. Aún era algo inexperto y apenas se estaba acostumbrando a las largas jornadas. Los turnos casi siempre eran en la noche y a veces no salía hasta la siguiente. Una noche se encuentra con la novedad de que había llegado una paciente nueva y estaría a su cuidado. Se trataba de una señora mayor. Tenía 65 años y su hija la había internado porque tenía problemas en el hígado y nunca había querido tratarse. Así que su enfermedad estaba avanzada. Al conocer a la señora, él se presentó como siempre lo hacía con sus nuevos pacientes, pero la señora tenía una mirada muy maligna. Era muy poco amigable. Lo veía como si estuviera enojada. Nunca le había pasado esto con ningún paciente, pero no quiso darle importancia y siguió hablándole amablemente. Cabe mencionar que aparentaba más edad de la que tenía, pues estaba muy descuidada. Tenía sus cabellos, en su mayoría blancos, y recuerda que al ver sus uñas sintió pena por ella, pues ni teniendo una hija era atendida. Sus uñas eran largas y llenas de mugre, muy descuidadas. La señora nunca le respondía cuando le hablaba o le preguntaba algo, y cuando lo hacía era muy grosera. Así que evitaba hablarle. Solo cumplía con su trabajo aplicando su inyección diaria y revisando que todo estuviera en orden. Roberto salió de inmediato de su cuarto sin hacerle plática. Llevaba ya 3 días allí y su hija no había ido a visitarla. La señora se la pasaba sola todo el tiempo. Le daba pena, sinceramente, a pesar de su mala actitud. Una noche la escuchó hablando con alguien en su cuarto. Roberto iba a ponerle su inyección y al escucharla pensó que se trataba de su hija, lo cual se le hizo raro, pues a esas horas no dejan pasar visitas. Ya pasaban de las 11 de la noche. Al entrar, se percató de que no había nadie más con ella en el cuarto, así que le preguntó que con quién platicaba, pero para variar, le respondió de forma muy grosera y le dijo, ¿qué te importa? Ya no quiso preguntarle nada, únicamente cumplió con su trabajo y se retiró. Pero al cabo de unas horas, mientras estaba en la cafetería, un compañero fue a hablarle y le dijo que escuchó a esa paciente platicando y riéndose a carcajadas con alguien en su cuarto, pero que al ingresar no había nadie. Le recomendó que fuera a visitarla, pues tal vez estaba alucinando. Corrió de inmediato a su cuarto y en efecto, Roberto también la escuchó riéndose con alguien. Pero al abrir la puerta no había nadie más con ella. Apenas entró y la anciana puso de nuevo su expresión de enojo. La risa se le fue de golpe. Al revisarla, la notó que se encontraba estable, que no tenía por qué estar delirando o alucinando. Así que le pidió que por favor le dijera que con quién se reía. Esta vez le contestó algo que lo dejó de nervios por el resto de la noche. Ella le dijo, hoy va a fallecer el paciente más joven de aquí, así que lárgate a hacer tu trabajo y déjame en paz a mí. Él le preguntó por qué decía eso, pero ella le volteó la cara y ya no le respondió nada. Solo escuchaba cómo se reía en voz baja, burlándose de él. Él, por supuesto, no le creyó lo que dijo, solo lo dejó pasar. Pero sí estaba algo nervioso por la manera tan segura y macabra en que lo dijo. La noche siguiente, al llegar al hospital, una compañera de Roberto, que también era su amiga de la universidad, estaba llorando en la recepción. Roberto se acercó para preguntarle qué sucedía. Ella le comentó que esa mañana había tenido su primer paciente fallecido, que se trataba de un bebé de meses. Él sintió un frío recorrer todo su cuerpo, pues se acordó de lo que la anciana le había dicho esa noche. Se había cumplido. Aunque es un hospital y hay fallecimientos casi a diario, era mucha coincidencia que haya sido precisamente el más joven. No quería sugestionarse, pero como cualquier novato, era imposible no hacerlo. Empezó a temerle a aquella mujer. Le daba miedo entrar a su habitación por las noches a revisarla, pero tenía que hacerlo. Ella ahora, en lugar de tener cara de enojo, lo veía con una sonrisa cínica y siniestra, como si supiera que lo que se le dijo se había cumplido, y como si supiera el miedo que le tenía, pues se veía que lo disfrutaba.
En esa noche, se le podía escuchar platicando con alguien en su cuarto de nuevo y riéndose. En una de esas veces que pasaba por ahí, Roberto decidió pegar su oído a la puerta para poder escuchar lo que decía. Pero al pegar su oído a la puerta, hubo silencio total. Fue algo muy extraño, pero antes de quitar su oído, algo golpeó con una fuerza brutal la puerta. Fue tan fuerte que no solo se asustó, sino que también lo alcanzó a golpear. El grito de susto, y después de eso la anciana comenzó a carcajearse. Roberto abrió la puerta algo molesto y le preguntó que por qué había golpeado la puerta, que eso no se podía hacer y podrían expulsarla del hospital. Pero ella le contestó que ella no había sido, que su amigo le hizo el favor de darle un golpe a la puerta, pues sabían que él estaba ahí tratando de escuchar. Él le preguntó que cuál amigo y ella le respondió, Satanás. Roberto salió corriendo de ahí. Le contó todo a sus compañeros de guardia, pues estaba muy asustado. Ya no quería tenerla como paciente, así que un compañero se ofreció a atenderla esa noche por él. La noche siguiente, cuando llegó, una compañera dijo que ya estaba la hija de la señora y que ya la había retenido para que él pudiera hablar con ella. Roberto se presentó y ella era muy amable, nada que ver con su madre. Le comentó todo lo que su mamá había hecho durante su estadía en el hospital, pero ella no estaba sorprendida. Le dijo, de verdad, lo siento mucho por el comportamiento de mi madre. La traje aquí obligadamente, pues ella no quería internarse, pues no cree en la medicina. Ella es una bruja que hace remedios para ella y para la gente que la contrata, pero al verla como estaba por su enfermedad, no la pude dejar así y me la traje con engaños. En su cabeza, todo cobró sentido. Ahora estaba aún más asustado. Roberto tuvo que pedir que se la cambiaran por otro paciente, pero el doctor no accedió. Fue entonces que esa última noche que la atendió fue la peor de todas. Entró como siempre a ponerle su inyección y a revisar que todo estuviera en orden. Esta vez no le dirigió la palabra, pero de pronto ella le dijo, ya mañana me voy. Solo me falta entregarle otra alma joven a Satanás. Él salió de ahí lo más rápido que pudo mientras aquella señora se reía desde su cuarto, con la risa más tétrica que jamás escuchó. Y sí, se cumplió lo que dijo. Como a las 5 de la mañana, otro bebé que estaba en la incubadora perdió la batalla. Roberto no podía parar de llorar. Ese día se fue a su casa con una ansiedad terrible. Tenía mucho miedo y angustia. La noche siguiente que llegó, sus compañeras lo recibieron con una sonrisa, diciéndole que la anciana ya había sido dada de alta, que ya no la tenía que volver a ver, pues parecía que su problema del hígado estaba casi sanado, y el doctor decidió que siguiera con los cuidados desde casa. Roberto sintió alivio de que ya no estuviera, pero también sentía miedo y coraje de lo que le había dicho. No sabía con quién hizo pacto para sanarse, entregando almas inocentes. Aquello fue mucho para él. No renunció, pero sí tardó algunos meses en recuperarse de aquella situación. Historia 2. Esta historia le pertenece a Marta, una enfermera jubilada, quien dice que en sus años de labor experimentó muchas cosas sin explicación. En su vida laboral como enfermera, le recomendaron trabajar en un hospital en su ciudad, pues estaban contratando personal. Ella accedió porque la paga era muy buena, mejor que en el hospital donde estaba actualmente. Ese hospital recientemente lo habían remodelado y lo habían hecho una clínica general, pues antes ahí, hace muchos años, era un hospital psiquiátrico que después de cerrar por muchas polémicas, había estado abandonado por muchos años. Marta se presentó a trabajar una noche. Había muy poco personal y también pacientes, así que todo era muy tranquilo. Nada que ver con el antiguo hospital donde trabajaba, pues no se daban abasto con tantos pacientes. La segunda noche que entró a trabajar fue cuando comenzó todo. Esa noche, Marta estaba en el cuarto de una paciente, cuando de pronto le llamó una compañera que también era enfermera. Muy asustada le dice que en el piso de abajo, donde era el sótano y se usaba para guardar utensilios para cirugía, así también medicamentos, se habían escuchado golpes muy fuertes viniendo de ahí. Ella era novata, así que no sabía qué hacer. Allá abajo no estaba nadie. De hecho, el ascensor no llegaba hasta ese piso. Había usado las escaleras y la puerta tenía llave. Solo los doctores y personal autorizado la tenía. Marta salió del cuarto de su paciente y acompañó a su compañera a las escaleras que daban al piso de abajo, solo para verificar que lo que había escuchado era real.
Y efectivamente, se escuchaban golpes y como si alguien estuviera aventando las camillas. Marta tenía la llave guardada en su casillero, así que fue por ella y las dos decidieron bajar. Al entrar se dieron cuenta que muchas cosas estaban movidas. Una camilla estaba completamente volteada al revés, pero no había nadie en el lugar. Revisaron cada cuarto, pero solamente se encontraron con un desastre en toda esa planta. No sabían quién lo había provocado. Ese piso estaba notariamente helado, pero el ambiente era muy tenso. Su compañera decidió mejor subir. Marta decidió indagar un poco más, pues nunca fue una persona miedosa. Al no encontrar nada, decidió volver a su lugar de trabajo, dejando pasar aquello, pues no había explicación lógica. Pero al cabo de unas horas, se encontraba dando sus rondas, pero de pronto, escuchó gritos viniendo del sótano. Gritos de dolor que en toda su carrera de enfermera jamás había escuchado. Ella se encontraba sola, pues sus compañeras estaban en el piso de arriba. Decidió bajar sola a averiguar de quién eran esos gritos tan desgarradores y llenos de dolor. Al bajar, se dio cuenta que las luces no encendían, así que volvió por una linterna. Al volver a bajar, los gritos ya no se escuchaban, pero el ambiente estaba más pesado. Al revisar todos los cuartos, notó que las camillas estaban de nuevo en su lugar. Todo estaba perfectamente acomodado. Ahí fue cuando realmente comenzó a sentir miedo, pues sabía que eso ya no era algo natural. Nadie pudo haber acomodado todo en tan poco tiempo y con la puerta cerrada con candado. Decidió irse de ahí. Le avisó al conserje que el sótano no tenía luz, que por favor revisara los fusibles. Pasaron algunos 30 minutos, cuando el conserje se acercó a Marta, diciéndole que todo estaba perfecto, que los fusibles estaban bien y que no se explicaba por qué se había ido la luz. Pero antes de irse, le dijo una última cosa que la dejó petrificada. Enfermera, antes de que se me olvide, parece que un paciente la necesita en ese piso. Lo vi caminando en bata por el pasillo entrando al último cuarto. Al escuchar eso, supo que algo no andaba bien. Cuando amaneció, llegó el doctor y le comentó sobre lo que había ocurrido esa noche, pero él no parecía sorprendido. Solo le dijo que no se sugestionara o iba a durar muy poco en ese hospital, como las enfermeras anteriores. Al platicar con una compañera que llevaba más tiempo trabajando ahí, le dijo que no volviera a bajar sola a ese piso, pero se lo dijo en forma de regaño. Después le contó que esos gritos y ruidos se habían escuchado desde que ella entró a trabajar ahí. Por eso, muchas enfermeras renunciaron y por eso el sueldo era tan alto, pues cosas paranormales abundaban en el lugar. Le dijo que ahí, cuando aún funcionaba el psiquiátrico en los años 40, hicieron muchos experimentos clandestinos con pacientes del lugar. Por eso, tuvieron que cerrarlo. Cuando todo aquello salió a la luz, los dueños huyeron del país. Le comentó que era lógico que todas esas malas energías abundaran en el lugar. Aún así, Marta continuó trabajando en ese hospital durante 2 años más, aunque nunca terminó de acostumbrarse a todo eso que se escuchaba por las noches. Cuando el hospital estaba sin gente en los pasillos, Marta siempre fue una mujer valiente, pero vio muchas enfermeras llegar e irse. Algunas no duraban ni una semana, pues muchas de ellas no solo escucharon los ruidos de aquel piso, sino que decían ver a pacientes deformados de sus rostros o que les faltaban partes de su cabeza. Gracias a Dios, Marta nunca vio nada de eso, porque si lo hubiera visto, probablemente también hubiera renunciado. Historia 3. Esta historia es de una chica que trabajó como enfermera en una clínica pequeña. Era una clínica particular y muy cara. Había muy poco personal, pues el lugar apenas contaba con 2 pisos. Ella trabajaba ahí por las noches, ya que por el día tenía que atender a sus hijos pequeños. En ese turno solo estaban otra enfermera, la recepcionista y ella. El doctor, por las noches, no se encontraba, al menos que hubiera casos de emergencia. Había muy pocos pacientes internados ahí. Entre los pacientes que tenían había una mujer de la tercera edad que ya llevaba ahí varios días. Sus riñones ya no le funcionaban y estaba muy delicada de salud. Sus hijos la tenían en esa clínica con mucho esfuerzo, pues como mencioné, ese lugar era muy costoso. Una noche, esta chica hacía sus rondas por los cuartos, verificando que los pacientes estuvieran bien. Pero cuando llegó al cuarto de la señora, se encontró con una terrible escena. La mujer había terminado con su vida usando una navaja para afeitar. Ya no había nada que pudieran hacer por ella, ya no contaba con signos vitales.
dejó una carta para sus hijos diciéndoles que ya no podía ver cómo batallaban para conseguir dinero para atender su enfermedad, que ella sabía que no tenía cura, así que optó por esta trágica salida. Pasaron los días desde ese oscuro acontecimiento, y una noche que se encontraba en la cafetería del hospital completamente sola, vio una sombra pasando por la ventana. No pudo ver bien quién era, pues las persianas estaban medio cerradas, pero sabía que era una paciente, pues pudo ver su bata blanca que se usaba en el hospital. Ella salió para ver quién era, pero el pasillo estaba vacío. Llegó a recepción, que quedaba en el mismo piso que la cafetería, y le preguntó a la recepcionista si había visto algún paciente caminando por ese piso, pero le dijo que no, que nadie había pasado por ahí. Ella subió para revisar a todos los pacientes, pero se encontraban en sus habitaciones. En ese momento, llegó su compañera, la otra enfermera que trabajaba en ese turno, y le preguntó que si tenían una nueva paciente. Ella le dijo que no, que por qué preguntaba. Su compañera puso cara de confusión y le dijo: «Es que ahorita me bajé de mi carro, vi una paciente asomándose por la ventana en uno de los cuartos de arriba, en ese de la esquina, donde pasó aquella tragedia con la señora. Por eso se me hizo raro, porque ese cuarto no ha sido ocupado desde entonces, y pensé que ya habían ingresado a alguien ahí». Ella le dijo que no, que nadie nuevo había ingresado y que de hecho acababa de venir de revisar a todos los pacientes y todos se encontraban dormidos en sus cuartos. Ellas se miraron por unos segundos, pues no encontraban alguna explicación. Fueron por un café mientras comentaban lo sucedido. En eso, entró el conserje que tenía apenas una semana trabajando ahí. Les dijo muy alterado que había una paciente que las necesitaba en el piso de arriba, que se dieran prisa. Ellas salieron de inmediato corriendo hasta el segundo piso, pero todos los pacientes se encontraban durmiendo muy tranquilamente. Ella, algo molesta, fue a reclamarle al señor que por qué les había dicho eso, que con eso no se jugaba. Él la vio sorprendido y le dijo que juraba por Dios que no era mentira. Dijo que se encontraba trapeando el pasillo del segundo piso cuando al fondo vio una anciana parada, pero tenía sus muñecas ensangrentadas y estaba llorando, lamentándose. Por eso corrió a avisarles. Ellas se voltearon a ver sin decir una sola palabra. Le dijeron al señor que estaba bien, que no se preocupara, que muchas gracias por avisarles y lo dejaron ir. Su compañera le dijo que se trataba de aquella señora, de aquel trágico día, la que terminó con su vida. Ella en verdad se rehusaba a creer en eso, pero ¿qué otra explicación había? Después de esa noche, seguían viendo cómo una mujer se asomaba por la ventana de esa habitación cada vez que su compañera y ella llegaban por las noches. Algunos de sus pacientes les comentaban también que desde la ventana de su habitación veían a una mujer anciana caminando por los pasillos. Muchas veces les llegaron a llamar para decirles que una paciente necesitaba ayuda, pues la veían por los pasillos llorando. Los pacientes pensaban que se trataba de alguien que estaba interna ahí, pues no conocían la historia de esa anciana. Después de algunos años, se mudó de la ciudad, pero mantenía contacto con su compañera, quien al pasar los años le contó que esa anciana seguía atrapada ahí y que ella creía que nunca se iría. Que esa habitación la tuvieron que hacer bodega para guardar productos de limpieza, pues nadie aguantaba quedarse ahí una sola noche. Los pacientes que se llegaron a quedar allí contaron que por las noches, una señora de la tercera edad los observaba desde la esquina del cuarto, pero que luego desaparecía. Sin duda, esta labor no es para cualquiera. Esto fue Relatos de Terror. Suscríbete para más contenido. Nos vemos en la próxima.